les bendiga, estimados hermanos y amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy traemos para ustedes una enseñanza bíblica que es escatológica, es bíblica y escatológica. El título es El juicio sobre el trono de la bestia. Por lo general estos temas son bien debatibles debido a que hay muchas teorías, conceptos que las religiones en el mundo tienen de cada uno de estos temas bíblicos. El día de hoy yo voy a traer para ustedes esta enseñanza con el propósito de que nosotros tengamos una visión de lo que va a suceder en la gran tribulación, que es el período de 7 años que está destinado en la Biblia para atribular a los que fueron desobedientes en el mundo. Y también hay algo bien importante que quiero aclarar, y es que la iglesia del Señor no va a pasar por esta ira ni por estos acontecimientos que se avecinan. La iglesia del Señor va a estar en los cielos. Nosotros lo vamos a ver a la luz de la Biblia con el propósito de que sea la Biblia la que hable y no sea, ¿verdad?, el hombre humano, sino la palabra de Dios. Y nosotros vamos a basar nuestra enseñanza en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 10. Vamos a orar para dar inicio a nuestra enseñanza bíblica. Pedimos que tengan sus mentes abiertas, con madurez, para analizar estos temas que son bastantes, podemos decir, debatibles y en algunos casos difíciles de comprender, pero que la Biblia lo interpreta sola, cada uno de estos temas, y esperamos que sea para ustedes de rica y abundante bendición y de un alimento espiritual muy grande a sus vidas. Oremos. Señor, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús por permitirnos traer esta enseñanza bíblica, escatológica, la cual, Señor, servirá para abrir más el conocimiento de muchos de tus hijos. Te pedimos que tu gracia y tu amor estén derramadas sobre cada uno de los que nos van a escuchar y a ver. Derrama sabiduría también en cada uno de ellos, Señor. Padre amado, ábrenos el entendimiento. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a dar inicio a nuestra enseñanza bíblica. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 10, lo siguiente: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Dice que su reino, o sea, el reino de la bestia, o sea, el reino del anticristo. Estamos hablando del mundo entero. Se cubrió de tinieblas y dice que por un efecto de juicio se mordían sus lenguas de dolor. Nosotros consideramos que, de acuerdo a lo que nos dice las Sagradas Escrituras, que durante el período de la gran tribulación, Dios derrama una serie de 7 copas de ira como juicio final sobre el mundo rebelde y el sistema del anticristo. En la quinta copa, el juicio es dirigido
específicamente contra el trono de la bestia. El trono de la bestia es el sistema global satánico de poder. Este evento, indudablemente, marca un momento clave en el desbordamiento del reino del anticristo. Este reino del anticristo va a estar lleno de tinieblas, sufrimientos y desesperación. Será un tiempo terrible para la humanidad. Indudablemente que la iglesia del Señor no va a estar presente para estos acontecimientos en la tierra, porque la iglesia del Señor, haciendo una salvedad, ¿verdad?, va a estar en los cielos. Ya la iglesia del Señor ha sido levantada. Entonces, vamos a ver en este análisis que vamos a hacer, una enseñanza breve, la quinta copa, o sea, el juicio directo al trono satánico. Es un juicio indudablemente que trae consigo una serie de juicios, una cadena de juicios que Dios ha descrito en su palabra y la ha dejado como profecías bíblicas ya determinadas y escritas que van a suceder. Entonces, la quinta copa, esta copa no es general, sino que es una copa focalizada contra el centro de autoridad del anticristo, conocido como la bestia. Esta quinta copa es bien importante de analizarla, porque no es una copa como todas las copas, no es una copa general, es especial para el trono y el reinado del anticristo. Apocalipsis 16:10 nos lo reafirma. Por eso dijimos que es la Biblia la que va a hablar. Dice la palabra de Dios: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Amado hermano y amado amigo que está viendo este video también, el trono de la bestia representa el sistema político y religioso del anticristo, que domina y dominará al mundo en los últimos tiempos. Ustedes pueden ver Apocalipsis 13 y estudiarlo, leerlo, y allí se darán cuenta todo el acontecimiento que vendrá. Nosotros vamos a hacer unos breves análisis sobre Apocalipsis 13:2. Dice Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En otras palabras, el mismo Satanás le da autoridad a esta bestia. Le delegó su trono y su autoridad. Entonces, nosotros vamos a ver aquí cuál sería la interpretación bíblica escatológica. Amado hermano y amigo, Dios demuestra que ningún poder humano
o satánico es invencible. Ningún poder humano o satánico es invencible. Su juicio alcanza directamente el núcleo del gobierno mundial. Para Dios no hay nada imposible, porque además de que Él es el creador de la historia, también es el creador de todos estos acontecimientos que se avecinan. Él es el creador. Entonces, para el anticristo y Satanás y todo su gobierno mundial, su gobierno diabólico, Dios le tiene un juicio directamente a su punto vulnerable de su gobierno del mal. Entonces, nosotros vamos a ver las tinieblas físicas y espirituales. Esas tinieblas que realmente son reales. Son reales. Un juicio y una confusión total. Entonces veamos qué representan las tinieblas. Entonces representan las tinieblas el juicio divino. Confusión espiritual es la parálisis del sistema y también puede implicar una oscuridad literal. Qué interesante, porque realmente cuando nosotros pensamos en la oscuridad literal, estamos hablando que el mundo entero se va a oscurecer. Se va a oscurecer el mundo entero. Pero también, ¿verdad? Se habla de una confusión espiritual. Cuando en el hombre hay confusión espiritual, también hay oscuridad espiritual. Sí, hay oscuridad espiritual. Cuando el hombre anda sin Cristo, cuando el hombre no conoce de la palabra de Dios, el hombre está en un estado de oscuridad también, total, oscuridad total. A eso le llamamos confusión espiritual. Y hoy día hay mucha confusión espiritual en el mundo debido a las muchas corrientes religiosas y cada una de ellas tiene su propio concepto de la palabra de Dios. E incluso han salido hombres a exponer temas que traen confusión a las personas en el mundo y los llevan a una oscuridad espiritual, a una confusión espiritual. Y así está el mundo hoy, así está, espiritualmente en oscuridad espiritual. Entonces, veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 10, del versículo 21 al versículo 22. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Por tanto, dice, tanto que cualquiera, oiga lo que dice la palabra, hermanos, tanto que cualquiera las palpe. Hubo densas tinieblas por 3 días. Eso nos dice la palabra de Dios,
que hubo densas tinieblas por 3 días y que se podía tocar esa tiniebla. El poder de Dios sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, todo pensamiento, toda idea, toda acción en este mundo. Y si ya hubo en el pasado tinieblas sobre esta tierra, el Señor la va a volver a traer. Pero lo que nosotros nos preocupa también como hijos de Dios es que hayan millones de personas en oscuridad espiritual. Eso nos preocupa también. Porque esa oscuridad es la más terrible. Porque esa puede llevar al ser humano a la condenación eterna. Veamos lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir de que hay tinieblas afuera en un lugar especial que Dios tiene preparado para los condenados, para los que no quisieron aceptar la palabra de Dios y la rechazaron, para los que no creyeron, para los que se suicidaron, para los que blasfemaron contra el Espíritu Santo, para aquellos que son tibios, no son ni fríos ni son calientes. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Los hijos del reino de Satanás. Se está refiriendo al reino de Satanás. Hacemos esa salvedad, esa diferencia, ¿no? Entre los hijos del reino de Dios y los hijos del reino de Satanás. Y dice, y él predice, pronostica que allí será el lloro y el crujir de dientes. Así dice la palabra. Eso profetiza que habrá un lloro y un crujir de dientes. Vuelve la palabra de Dios a corroborarnos y nos habla en el libro de Joel capítulo 2:2. Dice Joel capítulo 2:2. Día de tinieblas y de oscuridad. Día, dice, de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Viene un pueblo grande y fuerte. Qué importante cómo la palabra de Dios nos está profetizando de lo que se avecina. Se avecinan días de tinieblas y de oscuridad, días de nube y de sombra. Y dice que viene un pueblo grande y fuerte. Ese pueblo es el pueblo de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos y amigos, la palabra de Dios aquí nos quiere decir, en estos textos que hemos leído, cuando Dios envía tinieblas, no hay sabiduría humana que pueda revertir esa situación. No hay. Es un juicio que revela la impotencia del reino de la bestia. No tiene el poder que tanto pregona en este mundo ese reino de la bestia.
porque el Señor lo castigará con fuerza, porque Él enviará tinieblas. E incluso segunda de Timoteo 2:11 nos dice que por esa causa envía un poder engañoso a fin de aquellos que conociendo la verdad se complacieron de la mentira. Y estos van a ser condenados, dice ese texto bíblico, porque se complacieron de la injusticia. Es terrible, porque actualmente, como dije al inicio, hay mucha gente en oscuridad espiritual. Y hay unos que aún escuchando la palabra de Dios y viendo los acontecimientos que se mueven en la actualidad, piensan que no es nada, no es nada. Porque están en oscurantismo, porque tienen cegado el entendimiento, porque prefieren estar en sus deleites y placeres y prefieren vivir en la oscuridad. Es terrible, amado hermano y amigo, estar en la oscuridad. Eso lo único que trae es dolor y desesperación. Y va a traer más dolor y más desesperación. Porque no se van a arrepentir. El reino de la bestia sufre sin arrepentimiento. Se negarán a arrepentirse. Morirán en sus deleites y pecados, junto con Satanás. El dolor que sufren no conduce al arrepentimiento, sino a la blasfemia contra Dios más bien. Ellos van a blasfemar contra Dios. En vez de arrepentirse, van a blasfemar contra Dios. Que es un grave riesgo el negar la palabra de Dios actualmente. Es un peligro inminente cuando se nos habla de la palabra de Dios y yo digo, la voy a pensar o será otro tiempo, porque morir en el oscurantismo espiritual es la condenación eterna. Yo le invito, amado amigo o hermano que anda apartado de las cosas de Dios, que venga a reconciliar con Dios y amigo, venga a aceptar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Hoy es el tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Tampoco esta enseñanza no es para terrorificar a las gentes. No, no se trata de eso, en absoluto. Se trata de explicar lo que va a ocurrir en ese trono, alrededor del trono de la bestia, en su reinado. El castigo que viene sobre él, los juicios que Dios va a derramar sobre él. Se trata de explicar eso, porque esa es maldad. Y nadie quiere estar aliado con la bestia y su reino, con Satanás y su reino. Nadie quiere estar. Dice el libro de Apocalipsis 16:11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En vez de humildemente arrepentirse, blasfemaron contra Dios. Porque los dolores que sentían interiormente en sus cuerpos, las personas que van a sentir
porque este es un juicio futuro. Esas personas van a sentir dolores fuertes por sus úlceras. El Señor mandará juicios de úlceras cancerosas en las personas con dolores fuertes. Y aun con esos dolores fuertes no se van a arrepentir, dice la Biblia, de las obras que van a hacer. Y actualmente hay personas que incluso están enfermos con problemas graves en su vida y no vienen a Cristo Jesús y no buscan a Cristo Jesús arrepentidos, vienen a Él humillados, prefieren morir en su soberbia. El hombre es soberbio. El hombre soberbio, hermano, su lugar es el infierno. Dice la palabra de Dios, el proverbio, antes de la soberbia es el quebrantamiento. Qué difícil el ser humano. Dios lo dotó de sentimiento, de espíritu, de conciencia, para que pudiera valorar entre lo bueno y lo malo, pero el hombre no lo hace, no lo quiere hacer, quiere estar en sus deleites y pecados. ¡Qué terrible! Entonces, nosotros vemos que estas personas, el Señor, por la dureza de su corazón, atesoran ira para el día de la ira, dice la Biblia, porque no se arrepienten. Hágalo ahora antes que sea tarde, amado amigo, hermano, por favor. Venga a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 5, lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es un momento terrible para aquellos que definitivamente no quieren arrepentirse. Esto es para los que no se quieren arrepentir. Este juicio no es para los hijos de Dios, porque los hijos de Dios van a estar en el cielo, pero en la tribulación habrán personas, millones de personas que se arrepentirán y darán su vida por Cristo Jesús. Qué importante eso, saberlo, ¿verdad? Que van a haber millones que van a morir por Cristo Jesús. Pero es necesario pasar por eso. ¿Por qué no viene hoy a Cristo Jesús arrepentido y que hoy goce de las delicias de la palabra de Dios? No espere para mañana, porque el mañana usted no lo conoce y usted no lo sabe tampoco, porque no lo sabe. Dice la palabra de Dios que los hombres no se arrepintieron ni de la obra de sus manos, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías. ¿Cuántas personas se dedican a leer las manos? ¿Cuántas personas se dedican a querer adivinar el futuro? A esas personas que le llaman medium. Todo eso es diabólico, todo eso no es de Dios. Y para esa gente que incluso se les ha predicado el evangelio, hay una sentencia bíblica para ellos. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, del versículo 20 al 21, en su tema central de estos versículos. Dice: y los otros hombres
no se arrepintieron de las obras de sus manos, de las obras de sus manos, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Eso dice la palabra de Dios. Amado hermano y amigo, el juicio sobre el trono de la bestia nos revela la total depravación del mundo sin Cristo. Aún bajo el castigo, el corazón endurecido rechaza a Dios. ¡Qué terrible! Indudablemente que estos juicios van a ser para la tribulación futura. Ahorita estamos en el periodo de gracia. Ahorita no estamos en ninguna tribulación. ¿Qué va? Eso va a ser terrible, esos juicios, como nunca han habido. Eso va a ser derramado por el propio Dios desde el cielo. Eso va a ser algo que los hombres no podrán soportar. Pero aún tampoco los hombres no podrán morir tan fácilmente, porque van primero a sufrir el dolor total, por su desobediencia. Amado hermano y amado amigo, el juicio de la quinta copa es una declaración divina contra el gobierno global del anticristo. Dios no solo juzga el pecado general, sino que derriba los sistemas que lo sostienen. El trono de la bestia que pareciera invencible, es quebrantado por la mano de Dios con tinieblas y dolor, confirmando con todo esto que el reino del mal tiene fecha de caducidad. Tiene un final triste y doloroso, eterno. Amado hermano y amado amigo, hoy es tiempo de la gracia, no del juicio. Hoy estamos viviendo un periodo de gracia precioso y maravilloso, porque es el momento en que podemos pedir perdón y ser perdonados y perdonar a nuestros hermanos por nuestras ofensas. Hoy Dios no está derramando juicio sobre nosotros, sobre sus hijos, sobre este pueblo, sobre este mundo. No está derramando juicios ahorita. No lo está haciendo, ni lo va a hacer en el periodo de gracia. Por eso tenemos que aprovechar este tiempo y venir a Cristo Jesús. Yo le invito a que venga a Cristo Jesús hoy. El trono de la bestia será destruido, pero el trono de Dios permanece para siempre. Entonces, yo le invito a que asegure su vida bajo el reino eterno de nuestro Dios antes que llegue el día de las tinieblas. Déjeme orar por usted, Padre que estás en los cielos. Yo le pido, Señor, hoy que por favor dé una oportunidad a mi hermano o a mi amigo que la necesita, Señor. Por favor, déle esa oportunidad, mi Padre Celestial, de que venga arrepentido
y enmiende sus errores y sus pecados ante ti. Padre amado del cielo, ten misericordia de nosotros, por favor. Yo te presento a cada uno de mis hermanos y amigos que van a ver este video y te pido que los bendigas, que los llenes de tu gracia y de tu amor, en el nombre y de tu salvación, en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, el dulce nombre de mi Jesús. Amén y amén. Amado hermano y amado amigo, espero que esta enseñanza bíblica le sirva de un gran alimento espiritual a su vida. Y como siempre yo les digo, nos vemos en la próxima enseñanza bíblica, estudio bíblico o reflexión. Que Dios les bendiga.